Un hombre se casó con su amante poco después del funeral de su esposa. Meses después, caminando por el centro comercial, se encuentra a su esposa, quien estaba muerta y enterrada, bien viva. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde bañaba las callejuelas empedradas del casco antiguo de Córdoba, mientras Mateo Almanza contemplaba desde su despacho en el edificio más moderno de la ciudad los antiguos tejados que se extendían hasta la mezquita catedral. Como director ejecutivo de una de las empresas más prestigiosas de consultoría financiera de Andalucía, había conseguido todo lo que un hombre podría desear: una carrera exitosa, respeto profesional y, sobre todo, un matrimonio feliz con Elena Figueroa, la mujer que había sido su compañera desde los tiempos universitarios en la UCO. Elena, conocida en los círculos sociales de Córdoba por su dulzura y dedicación a las causas benéficas locales, había convertido su casa en el barrio de la Judería en un hogar acogedor que era la envidia de sus amistades. Las cenas que organizaban en su patio, repleto de macetas de geranios cuidadosamente dispuestas, se habían convertido en acontecimientos sociales donde la élite cordobesa se reunía para disfrutar de la exquisita cocina tradicional que Elena preparaba con tanto esmero. Aquella tarde de primavera, mientras los naranjos en flor perfumaban las calles de la ciudad, Mateo no podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La reunión con el consejo directivo había terminado con una decisión que cambiaría el rumbo de su destino: la contratación de Isabel Alcántara como nueva directora financiera. Isabel llegó a la empresa como un vendaval de aire fresco, con su elegancia innata y una determinación que intimidaba incluso a los más veteranos. Su currículum era impecable: máster en ESADE, experiencia en Londres y Madrid y una reputación intachable en el sector. Desde el primer momento, Mateo notó algo diferente en ella, una chispa que iba más allá de la mera competencia profesional. Las primeras semanas transcurrieron en una rutina aparentemente normal. Las reuniones se sucedían, los proyectos avanzaban, y la presencia de Isabel se había convertido en algo habitual en el día a día de la oficina. Sin embargo, Mateo comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. Se sorprendía a sí mismo esperando con ansias las reuniones donde ella estaría presente, buscando excusas para prolongar las conversaciones profesionales. Elena, mientras tanto, continuaba con su vida habitual, organizando eventos para la restauración de la Calleja de las Flores y participando en las tradicionales festividades de los patios de Córdoba. Su amor por la ciudad y su dedicación a preservar sus tradiciones la mantenían ocupada, sin sospechar que en el corazón de su marido comenzaba a librarse una batalla entre el deber y el deseo. Una noche, durante la preparación del Festival de los Patios, Elena notó algo diferente en Mateo. Su mirada parecía perdida mientras cenaban en su terraza, con las campanadas de la mezquita resonando en la distancia. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con esa dulzura que la caracterizaba. Mateo asintió distraídamente, mientras su mente vagaba hacia la reunión que tendría al día siguiente con Isabel. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Las largas jornadas de trabajo se hicieron más frecuentes, y los proyectos importantes requerían cada vez más tiempo de dedicación. Isabel y Mateo comenzaron a pasar más tiempo juntos, trabajando hasta altas horas de la noche en el silencioso edificio de oficinas, con las luces de la ciudad antigua brillando a través de los ventanales. Fue durante una de esas noches cuando todo cambió. Mientras revisaban los últimos detalles de una presentación crucial, sus miradas se encontraron de una manera diferente. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que habían estado ignorando durante meses. Isabel se acercó lentamente, su perfume embriagador nublando el juicio de Mateo. En ese momento, todos los años de fidelidad y compromiso con Elena parecieron desvanecerse como el rocío bajo el sol andaluz. Lo que comenzó como un momento de debilidad se convirtió en un torbellino de encuentros clandestinos. Las reuniones de trabajo se transformaron en excusas para verse, los viajes de negocios en oportunidades para estar juntos, lejos de las miradas indiscretas de la pequeña,
pero chismosa sociedad cordobesa. Cada vez que Mateo cruzaba el puente romano para regresar a casa, el peso de la culpa se hacía más insoportable. Elena, absorta en sus proyectos benéficos y en la organización del próximo Festival de los Patios, comenzó a notar cambios sutiles en su marido. Llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, llegadas cada vez más tardías a casa, excusas cada vez menos creíbles sobre reuniones y compromisos laborales. Sin embargo, su amor y confianza en Mateo eran tan profundos que se negaba a dar crédito a las pequeñas voces de duda que comenzaban a susurrar en su mente. La primavera en Córdoba había dado paso a un verano abrasador, y con él los secretos comenzaron a pesar más que nunca. Isabel y Mateo continuaban con su relación clandestina, aprovechando cada momento que podían robar al tiempo. Las calles estrechas del casco antiguo se convirtieron en su refugio, donde podían perderse entre turistas y locales sin levantar sospechas. Una tarde particularmente calurosa, mientras trabajaban en su despacho con vistas a la torre de la Calahorra, Isabel dejó caer una noticia que cambiaría el curso de sus vidas. Estaba embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en la conciencia de Mateo, haciendo que el mundo a su alrededor se detuviera por completo. El sonido del aire acondicionado y el murmullo lejano del tráfico se convirtieron en un zumbido sordo mientras procesaba la información. «Necesito que tomes una decisión, Mateo», dijo Isabel con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «No puedo seguir siendo tu secreto por más tiempo. Este bebé merece una familia real, no las sobras de tu tiempo entre reuniones y excusas». Mateo se hundió en su silla de cuero, sintiendo el peso de años de mentiras y engaños sobre sus hombros. Las fotografías en su escritorio, que mostraban momentos felices con Elena en diversos rincones de Córdoba, parecían ahora acusarlo en silencio. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había permitido que su vida se convirtiera en este laberinto de mentiras? Mientras tanto, Elena continuaba con sus actividades benéficas, organizando un evento importante en el Palacio de Viana. Su intuición, sin embargo, comenzaba a advertirle que algo no estaba bien. Las ausencias de Mateo se habían vuelto más frecuentes, y sus explicaciones, aunque elaboradas, sonaban cada vez más huecas. Una tarde, mientras organizaba documentos en el despacho de su casa, encontró un recibo de un restaurante en la zona moderna de la ciudad, de una cena para dos, en una fecha en la que Mateo supuestamente estaba en un viaje de negocios en Madrid. El descubrimiento de ese pequeño papel fue como una grieta en un dique. Poco a poco, más detalles comenzaron a filtrarse. Elena, siempre discreta y reservada, comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles que antes había ignorado. El perfume diferente en las camisas de Mateo, las llamadas a horas extrañas, las reuniones que se alargaban inexplicablemente. Una noche, durante una cena benéfica en el Real Círculo de la Amistad, Elena observó algo que confirmó sus peores temores. Mateo e Isabel compartieron una mirada que duró apenas un segundo, pero que contenía toda la intimidad de los amantes. Fue un momento fugaz, pero para Elena fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante, todo cobró sentido. Las ausencias, las excusas, los cambios en el comportamiento de su marido. La revelación la golpeó con una fuerza devastadora, pero Elena Figueroa no era una mujer que se derrumbara fácilmente. Heredera de una antigua familia cordobesa, había sido educada para mantener la compostura en las situaciones más difíciles. Esa noche, mientras regresaba a su casa en la Judería, comenzó a trazar un plan. No sería una víctima en esta historia, sería la arquitecta de su propio destino. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol para Elena. Mantuvo las apariencias, continuó con sus rutinas habituales, pero internamente estaba preparando algo que nadie podría imaginar. Visitó a su notario, realizó varios viajes discretos a Sevilla y comenzó a mover hilos que nadie, ni siquiera Mateo, conocía de su existencia. Mateo, por su parte, vivía en un estado de ansiedad constante. La presión de Isabel para que tomara una decisión, combinada con la culpa que sentía hacia Elena, lo estaba consumiendo. Cada vez que cruzaba el umbral de su casa en la Judería,
Sentía que las paredes centenarias lo juzgaban, que los antiguos azulejos árabes susurraban sus secretos. Una mañana, mientras desayunaban en el patio de su casa, Elena observó a Mateo con una mirada diferente. Había algo en sus ojos que él no había visto antes, una mezcla de conocimiento y determinación que lo inquietó profundamente. «¿Sabes?», dijo ella con una calma desconcertante, «siempre he pensado que los secretos son como las flores de nuestro patio. Por más que intentes ocultarlos, terminan saliendo a la luz». El calor sofocante de agosto en Córdoba parecía intensificar la tensión que flotaba en el aire. Elena había comenzado a ejecutar su plan con la precisión de una maestra tejedora, hilando cada detalle con cuidado meticuloso. Durante las siguientes semanas, realizó varios viajes a Sevilla, siempre con la excusa de organizar eventos benéficos para la restauración de antiguos conventos, una pasión que nadie cuestionaría. Mientras tanto, en las oficinas climatizadas del edificio empresarial, Isabel aumentaba la presión sobre Mateo. Su vientre, aunque todavía imperceptible, guardaba un secreto que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Las reuniones del consejo se habían convertido en un teatro de miradas tensas y palabras no dichas, donde cada gesto entre ellos podía delatar años de engaños. «No puedo seguir esperando eternamente, Mateo», le dijo Isabel una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol sobre la mezquita desde la terraza de la oficina. «El tiempo corre en contra nuestra, y pronto será imposible ocultar mi estado. Necesito saber si estás dispuesto a dejarlo todo por nosotros». Las palabras de Isabel resonaban en la mente de Mateo mientras conducía de regreso a casa por las estrechas calles del casco antiguo. El aroma de los jazmines que trepaban por las paredes blancas de la judería, normalmente un consuelo, ahora le parecía asfixiante. Al llegar a casa, encontró a Elena en el patio, regando sus amadas flores con una serenidad que lo desconcertó. «He estado pensando», dijo Elena con una voz tranquila que ocultaba una tormenta interior, «en hacer un viaje largo. Quizás sea tiempo de tomar un descanso de todo esto». Sus palabras, aparentemente casuales, llevaban un peso que Mateo no supo interpretar en ese momento. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Elena se mostraba más distante, pero de una manera tan sutil que resultaba casi imperceptible para quienes no la conocían bien. Pasaba largas horas en su estudio, haciendo llamadas en voz baja y organizando papeles que guardaba cuidadosamente bajo llave. Una mañana, mientras Mateo se preparaba para ir a la oficina, Elena le entregó una taza de café con una sonrisa enigmática. «¿Sabes? Siempre me ha fascinado cómo las decisiones que tomamos tienen consecuencias que ni siquiera podemos imaginar», comentó mientras observaba a su marido beber el café, como las piedras que caen en un estanque, creando ondas que se expanden más allá de nuestra vista. Esa misma tarde, Isabel irrumpió en el despacho de Mateo con noticias urgentes. Había recibido una oferta de trabajo irrechazable en Madrid. «Es una señal», dijo con determinación. «Es el momento perfecto para que empecemos de nuevo, lejos de todo esto, lejos de ella». La presión sobre Mateo aumentaba por ambos lados. Elena, con su misteriosa calma y sus comentarios enigmáticos, e Isabel, con su ultimátum cada vez más apremiante. Se sentía como un hombre caminando sobre una cuerda floja sobre las profundidades del Guadalquivir, sin red de seguridad. Una noche, durante una cena benéfica en el Alcázar de los Reyes Cristianos, Elena brillaba con una luz especial. Vestida con un elegante traje negro, se movía entre los invitados con la gracia de quien sabe que tiene todas las cartas en su mano. Mateo la observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y temor que no podía explicar. Al final de la velada, Elena se acercó a él con una copa de fino en la mano. «¿Sabes qué es lo más fascinante de los antiguos palacios como este?», preguntó con una sonrisa misteriosa. «Que guardan secretos en cada rincón, historias de traiciones y redenciones que han sobrevivido siglos. Algunas personas creen que pueden mantener sus secretos a salvo para siempre, pero tarde o temprano, las paredes hablan». Esa noche, mientras regresaban a casa en silencio por las calles empedradas de la ciudad vieja, Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda.
La luz de la luna proyectaba sombras inquietantes sobre las antiguas murallas, y por primera vez tuvo la certeza de que Elena sabía mucho más de lo que aparentaba. La tensión en la vida de Mateo alcanzó su punto crítico una mañana de septiembre, cuando el calor comenzaba a ceder y las calles de Córdoba se llenaban del aroma de las primeras lluvias otoñales. Isabel lo esperaba en su despacho con una expresión que no auguraba nada bueno. «He rechazado la oferta de Madrid», anunció sin preámbulos. «Pero necesito que tomes una decisión ahora mismo, Mateo. Este bebé merece nacer en una familia completa, no en las sombras de tu matrimonio». Sus palabras resonaron en la oficina como un ultimátum definitivo. Mientras tanto, Elena había intensificado sus preparativos. Durante semanas había estado transfiriendo discretamente fondos a cuentas diferentes, preparando documentos y manteniendo largas conversaciones con su notario. Su plan cuidadosamente elaborado estaba a punto de alcanzar su punto culminante. Esa misma tarde, mientras Mateo se debatía entre sus obligaciones y sus deseos, Elena organizó una cena especial en su patio. Las velas iluminaban suavemente las paredes encaladas y el aroma del jazmín se mezclaba con el de la comida tradicional que ella había preparado con especial esmero. «¿Recuerdas nuestra primera cita en el restaurante del Círculo de la Amistad?», preguntó Elena mientras servía el vino. «Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, sobre la vida que queríamos construir juntos. Es curioso cómo la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos». La conversación continuó con una normalidad inquietante, pero cada palabra de Elena parecía tener un doble sentido que Mateo no lograba descifrar. Al terminar la cena, ella le entregó un sobre sellado. «Ábrelo cuando estés solo en tu despacho mañana», le dijo con una sonrisa enigmática. La noche transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de las campanas de la mezquita catedral, marcando las horas. Mateo apenas pudo dormir, consciente de que el sobre que descansaba en su maletín podría cambiar su vida para siempre. A la mañana siguiente, Elena salió temprano mencionando una reunión importante en la fundación donde colaboraba. Mateo llegó a su oficina con el corazón latiendo aceleradamente. Cerró la puerta con llave y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro encontró varios documentos, fotografías suyas con Isabel en diferentes lugares de la ciudad, correos electrónicos impresos, recibos de restaurantes y hoteles. Todo perfectamente documentado y ordenado. Junto a las evidencias había una carta escrita con la elegante caligrafía de Elena. «Querido Mateo, cuando leas esta carta, yo ya habré emprendido un viaje sin retorno. No busques explicaciones ni intentes encontrarme. He decidido liberarte de esta mentira en la que vivimos, pero lo haré a mi manera. Con amor, Elena». El pánico se apoderó de Mateo. Intentó llamar al móvil de Elena, pero estaba apagado. Llamó a la fundación donde trabajaba, pero nadie la había visto ese día. Con el corazón en la garganta, condujo hasta su casa en la Judería. Al llegar, encontró la casa en perfecto orden, pero con un silencio sepulcral que helaba la sangre. Sobre la mesa del patio, donde la noche anterior habían cenado, había una nota adicional. «No te molestes en buscarme. Para cuando leas esto, ya estaré muy lejos. He decidido comenzar una nueva vida, lejos de las mentiras y los engaños». La noticia de la desaparición de Elena se extendió por Córdoba como un reguero de pólvora. Los círculos sociales de la ciudad antigua bullían con especulaciones y rumores. Isabel, al enterarse de la situación, se presentó en el despacho de Mateo exigiendo respuestas. «¿Qué está pasando, Mateo?», preguntó con una mezcla de preocupación y enojo. ¿Acaso Elena? No pudo terminar la frase, pero el miedo en sus ojos revelaba que también ella comenzaba a sospechar que algo más grande y más oscuro estaba ocurriendo. Los meses siguientes a la desaparición de Elena fueron un torbellino de emociones y acontecimientos que transformaron la vida de todos los involucrados. El otoño había llegado a Córdoba, y las hojas doradas de los árboles del Paseo de la Ribera danzaban con el viento mientras Mateo intentaba mantener la compostura ante la situación. La presión social y el escrutinio de la sociedad cordobesa se habían vuelto insoportables. Los susurros en el Real Círculo de la Amistad, las miradas de reojo en los restaurantes de la Judería
y el constante run de especulaciones lo perseguían a donde fuera. Isabel, por su parte, había comenzado a mostrar su embarazo, lo que solo alimentaba más los rumores que corrían por las estrechas calles de la ciudad antigua. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del Alcázar intentando encontrar algo de paz, Mateo se encontró con doña Carmen Medina, la madre de Elena. La mujer, normalmente afable y dulce, lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y conocimiento. «Mi hija siempre fue más fuerte de lo que la gente pensaba», dijo doña Carmen con voz serena. «Desde pequeña, cuando jugaba en estos mismos jardines, sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo». Sus palabras, aparentemente casuales, llevaban un peso que Mateo no pudo ignorar. La situación en la empresa también se había vuelto insostenible. Isabel, ahora en su 5º mes de embarazo, insistía en formalizar su relación lo antes posible. «No podemos esperar más tiempo, Mateo», le decía constantemente. «La gente habla y este bebé necesita un hogar estable». Presionado por las circunstancias y consumido por la culpa, Mateo finalmente cedió. En una ceremonia discreta en el registro civil, con apenas unos pocos testigos, se casó con Isabel. La celebración, si podía llamarse así, fue una cena íntima en un restaurante cerca de la mezquita, muy lejos de la gran boda que había tenido con Elena años atrás en la iglesia de San Miguel. Sin embargo, la felicidad que Isabel esperaba nunca llegó. Mateo se había convertido en una sombra de sí mismo, obsesionado con el misterio de la desaparición de Elena. Pasaba horas en su antiguo despacho en casa, revisando una y otra vez los documentos que ella había dejado, buscando pistas que pudieran revelar su paradero. Una noche, mientras cenaban en el nuevo ático que habían comprado en la zona moderna de la ciudad, Isabel intentó hablar sobre el futuro. «Necesitamos dejar el pasado atrás, Mateo, por el bien de nuestro hijo». Pero Mateo apenas la escuchaba. Su mente vagaba por los recuerdos de las noches en el patio de su antigua casa en la Judería, el sonido de la risa de Elena mezclándose con el murmullo de la fuente. La situación empeoró cuando, durante una visita rutinaria al médico, Isabel tuvo una complicación que requirió reposo absoluto. Mateo se encontró dividido entre sus obligaciones con su nueva familia y la obsesión que no lo dejaba dormir: encontrar a Elena. Fue durante una de sus largas noches de insomnio cuando recibió una llamada inesperada. Era doña Carmen, la madre de Elena. «Necesito verte», dijo con voz urgente. «Hay algo que debes saber, algo que Elena me pidió que guardara hasta el momento adecuado». El encuentro se programó para el día siguiente en la Casa de las Cabezas, un antiguo palacio convertido en museo que Elena adoraba visitar. Mientras esperaba a doña Carmen en el patio principal, Mateo observaba los antiguos artesonados, pensando en cuántas veces Elena le había hablado de la historia de aquel lugar, de los secretos que guardaban sus paredes centenarias. Doña Carmen llegó puntual, vestida de negro como siempre desde la desaparición de su hija. En sus manos llevaba un sobre amarillento que parecía contener fotografías. «Elena me dejó esto», dijo mientras se sentaba en uno de los antiguos bancos de piedra. «Me pidió que te lo entregara cuando considerara que estabas listo para la verdad». Las manos de Mateo temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una serie de fotografías recientes de Elena, tomadas en diferentes lugares que él no reconocía. En todas ellas se la veía tranquila, serena, como si hubiera encontrado una paz que le era esquiva en Córdoba. La última fotografía, sin embargo, fue la que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Elena, sentada en un café de Sevilla, con fecha de apenas una semana atrás. La revelación de que Elena estaba viva y en Sevilla sacudió los cimientos del mundo de Mateo. Sin decir nada a Isabel, comenzó a hacer viajes frecuentes a la capital hispalense, con la excusa de reuniones de negocios. Cada café, cada plaza, cada rincón de la ciudad se convirtió en un posible lugar donde podría encontrarla. Isabel, confinada en casa por su embarazo de riesgo, comenzó a notar cambios en el comportamiento de Mateo. Sus ausencias se hacían más frecuentes, sus explicaciones más vagas, y la distancia emocional entre ellos crecía día a día. La ironía de la situación no se le escapaba.
Ahora era ella quien esperaba en casa, preguntándose dónde estaría su marido. Una tarde particularmente calurosa, mientras Mateo recorría las calles del barrio de Santa Cruz en Sevilla, creyó ver a Elena entrando en una antigua casa señorial. Sin pensarlo dos veces, la siguió, pero al llegar a la puerta, se encontró con la tía de Isabel, doña Remedios Alcántara, una mujer que siempre le había parecido distante y algo misteriosa. «Vaya, vaya, Mateo», dijo doña Remedios con una sonrisa enigmática. «¿Qué te trae por Sevilla? ¿No deberías estar en Córdoba cuidando de mi sobrina?». Sus palabras, aunque aparentemente casuales, llevaban un tono de advertencia que Mateo no pudo ignorar. Desconcertado por el encuentro, Mateo decidió seguir a doña Remedios discretamente. La vio entrar en varios comercios antiguos del barrio, hasta que finalmente se reunió con alguien en un café apartado. Desde su posición, Mateo no podía ver bien a la otra persona, pero algo en su silueta le resultaba familiar. Mientras tanto, en Córdoba, Isabel recibía una visita inesperada de su tía. «Querida», le dijo doña Remedios mientras se acomodaba en el sofá del moderno ático, «creo que es momento de que hablemos de ciertas verdades». La expresión en el rostro de Isabel cambió sutilmente, como si supiera exactamente a qué se refería su tía. La conversación que siguió fue una revelación tras otra. Doña Remedios, sin saber que Mateo la había visto en Sevilla esa misma tarde, comenzó a desentrañar una historia que había permanecido oculta durante meses. Habló de planes cuidadosamente trazados, de encuentros secretos y de verdades que cambiarían la vida de todos los involucrados. «Isabel, cariño», dijo doña Remedios con voz suave pero firme, «¿recuerdas a Diego Montalvo?». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Isabel palideció visiblemente, mientras acariciaba su vientre de forma instintiva. «Creo que es momento de que seas honesta, no solo con Mateo, sino contigo misma». La tarde avanzaba en Sevilla, y Mateo seguía observando el café donde doña Remedios se había reunido con aquella misteriosa figura. Cuando finalmente la persona se levantó y se dirigió hacia la salida, Mateo sintió que el corazón se le detenía. Era Elena, tan hermosa y serena como siempre, pero con un aire de determinación que nunca le había visto antes. Sin pensarlo, comenzó a seguirla por las estrechas calles sevillanas. Elena caminaba con paso seguro, como si conociera cada rincón de la ciudad. Finalmente, entró en un antiguo edificio cerca de la catedral. Mateo, reuniendo todo su valor, se dispuso a seguirla, pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, su teléfono sonó con insistencia. Era Isabel. «Mateo». Su voz sonaba extraña, temblorosa. «Necesito que vuelvas a Córdoba inmediatamente. Hay algo que debes saber, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Las palabras de Isabel quedaron suspendidas en el aire, mientras Mateo miraba la puerta por donde Elena había desaparecido, debatiéndose entre seguir a su pasado o enfrentar su presente. En ese momento, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era de un número desconocido, pero las palabras hicieron que su mundo se tambaleara. «Las mentiras tienen pies cortos, Mateo. Pronto sabrás toda la verdad sobre el hijo que espera Isabel». El mensaje estaba firmado simplemente con una E. El regreso a Córdoba fue el viaje más largo que Mateo recordaba haber hecho jamás. Mientras su coche atravesaba las llanuras andaluzas, su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. El mensaje de Elena y la urgente llamada de Isabel se entremezclaban en su cabeza, creando un puzzle cuyas piezas empezaban a encajar de manera inesperada. Al llegar al ático, encontró a Isabel sentada en el balcón, contemplando la vista nocturna de la mezquita iluminada. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Doña Remedios permanecía a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. «Siéntate, Mateo», dijo Isabel con voz temblorosa. «Ha llegado el momento de que sepas toda la verdad». La luz de la luna bañaba su rostro, resaltando la palidez de su piel y la tensión en sus facciones. «Este hijo que espero no es tuyo». Las palabras cayeron como un martillo sobre Mateo, quien, a pesar de las sospechas que el mensaje de Elena había sembrado, no estaba preparado para escuchar la confirmación. Isabel continuó hablando, su voz entrecortada por el llanto contenido.
Diego Montalvo y yo teníamos una relación antes de que empezara a trabajar en la empresa. Él es el amor de mi vida. Pero su familia, los Montalvo, nunca aprobarían una relación con alguien de menor estatus social. Isabel hizo una pausa, respirando profundamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, Diego había sido enviado a gestionar los negocios familiares en América. Su familia se encargó de que no pudiéramos comunicarnos. Doña Remedios tomó la palabra. Fue entonces cuando ideamos el plan. Isabel conseguiría el trabajo en tu empresa, se acercaría a ti y el resto ya lo sabes. La anciana hablaba con una frialdad que heló la sangre de Mateo. Necesitábamos una solución rápida, una forma de dar al bebé un apellido respetable. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Mateo. Su aventura con Isabel, la presión para formalizar su relación, la rapidez con la que todo había sucedido, todo había sido cuidadosamente orquestado. Pero hay algo más, añadió doña Remedios, algo que ni siquiera Isabel sabe. La mujer sacó un sobre de su bolso. Elena descubrió todo esto hace meses. Ella y yo hemos estado en contacto desde entonces. Isabel alzó la cabeza bruscamente, sorprendida por esta revelación. ¿Qué estás diciendo, tía? Elena no desapareció por desesperación, querida. Lo hizo para desenmascarar esta farsa. Doña Remedios abrió el sobre, revelando fotografías y documentos. Ha estado investigando, reuniendo pruebas, contactando con Diego en América, todo para exponer la verdad. Mateo se levantó abruptamente, necesitando aire. Bajó a la calle y caminó sin rumbo hasta encontrarse en el Puente Romano, ese lugar donde tantas veces había paseado con Elena en sus años felices. Para su sorpresa, una figura familiar lo esperaba allí. Elena emergió de las sombras, tan elegante como siempre en un vestido negro que ondeaba con la brisa nocturna. «Sabía que vendrías aquí», dijo con voz suave. «Este puente siempre ha sido nuestro lugar». «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», preguntó Mateo, su voz quebrada por la emoción. «Porque necesitaba que vieras por ti mismo la verdadera naturaleza de tu relación con Isabel. Necesitaba que comprendieras que fuiste manipulado, igual que yo». Elena se acercó más, su perfume mezclándose con el aroma del río. Pero también necesitaba tiempo para asegurarme de que Diego Montalvo regresara a España para asumir sus responsabilidades. La noche cordobesa los envolvía mientras Elena continuaba revelando los detalles de su plan. Había contactado con Diego en América, le había mostrado pruebas del embarazo de Isabel y había conseguido que la familia Montalvo reconsiderara su posición. «Está volando hacia España en este momento», concluyó Elena. «Llegará mañana a Sevilla». El amanecer encontró a Mateo y Elena sentados en un banco de la ribera, observando cómo el sol naciente teñía de oro las aguas del Guadalquivir. Las horas habían pasado mientras Elena le explicaba cada detalle de su elaborado plan, cada paso que había dado para descubrir la verdad. «Durante meses investigué a Isabel», explicó Elena. «Contraté un detective privado que descubrió su historia con Diego Montalvo. Fue entonces cuando entendí que no eras el único engañado en esta historia». Elena hizo una pausa, sacando más documentos de su bolso. Isabel también era una víctima, manipulada por su propia familia para conseguir un matrimonio conveniente. Mientras tanto, en el ático, Isabel había pasado la noche en vela, enfrentándose a sus propios demonios. La revelación de que Elena había estado trabajando con su tía Remedios y que Diego estaba regresando a España había desatado en ella una tormenta de emociones contradictorias. «¿Por qué nunca me dijiste que estabas en contacto con Diego?», preguntó Isabel a su tía mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad. «Porque necesitábamos estar seguros de que su familia no interferiría esta vez», respondió doña Remedios. Elena se encargó de reunir suficientes pruebas para convencer a los Montalvo de que un escándalo sería peor que aceptar vuestra relación. La mañana avanzaba y la ciudad comenzaba a despertar. Los primeros turistas se congregaban alrededor de la mezquita catedral, ajenos al drama que se desarrollaba en las vidas de nuestros protagonistas. Mateo y Elena caminaban por las callejuelas de la judería, redescubriendo juntos los rincones que habían sido testigos de su amor. «¿Podrás perdonarme por haberte hecho pasar por todo esto?»,
preguntó Elena mientras se detenían frente a su antigua casa. ¿Perdonarte?, respondió Mateo con una sonrisa triste. Soy yo quien necesita tu perdón. Me dejé llevar por una pasión superficial, cuando tenía el amor verdadero frente a mis ojos. El sonido del teléfono de Elena interrumpió el momento. Era doña Remedios. Diego acababa de aterrizar en Sevilla. Isabel, al enterarse, sintió que su corazón se detenía. Después de tantos meses, tantas lágrimas y tanto dolor, por fin vería al verdadero padre de su hijo. La reunión se programó en la Casa Palacio de los Montalvo en Sevilla, un imponente edificio del siglo XVIII que había sido testigo de generaciones de la familia. Elena e Isabel viajaron juntas, en un trayecto silencioso, pero cargado de significado. Mateo la seguía en su propio coche, necesitando tiempo para procesar todo lo ocurrido. Cuando Diego apareció en el salón principal de la Casa Palacio, el tiempo pareció detenerse. Isabel, con su vientre ya notablemente abultado, sintió que las piernas le temblaban. Diego atravesó la habitación en 2 zancadas y la envolvió en sus brazos, susurrando palabras de amor y perdón. «No volveré a dejarte ir», prometió Diego, mientras las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. «He pasado meses luchando contra mi familia, contra sus prejuicios y sus tradiciones arcaicas, pero Elena me mostró que algunas tradiciones están hechas para romperse». Los Montalvo, presentes en la reunión, observaban la escena con una mezcla de resignación y aceptación. La madre de Diego, una mujer elegante de pelo cano, se acercó a Isabel y, para sorpresa de todos, la abrazó. «Bienvenida a la familia», dijo con voz suave. «Perdónanos por todo el dolor que te hemos causado». Mateo observaba todo desde un rincón del salón, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Elena se acercó a él y tomó su mano. «A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino de vuelta a casa», susurró. Los días siguientes a las revelaciones en la Casa Palacio de los Montalvo fueron un torbellino de acontecimientos. Isabel y Diego anunciaron formalmente su compromiso, con el beneplácito reluctante pero firme de la familia Montalvo. La noticia se extendió rápidamente por los círculos sociales de Sevilla y Córdoba, generando todo tipo de comentarios y especulaciones. Mateo, por su parte, había regresado a Córdoba solo, instalándose temporalmente en un hotel cerca de la mezquita. Necesitaba tiempo y espacio para procesar todo lo ocurrido, para entender su papel en esta historia de engaños y verdades ocultas. Las mañanas las pasaba caminando por los jardines del Alcázar, buscando paz en la serenidad de sus fuentes y patios centenarios. Elena había vuelto a su antigua casa en la Judería, retomando poco a poco su vida en la ciudad. Las tardes las dedicaba a sus proyectos benéficos, especialmente a la restauración de antiguos patios cordobeses, una pasión que nunca había abandonado realmente. Su regreso había causado sensación en la sociedad local, pero ella manejaba los comentarios con la misma elegancia que siempre la había caracterizado. Una tarde, mientras Mateo contemplaba el atardecer desde el mirador de la ribera, recibió una llamada inesperada de Diego Montalvo. «Necesitamos hablar», dijo el hombre con voz seria. «Te espero en el restaurante Bodegas Campos en 1 hora». El encuentro entre ambos hombres fue tenso al principio. Sentados en un rincón discreto del histórico restaurante, rodeados por las antiguas botas de vino, Diego fue el primero en romper el silencio. «Quiero agradecerte», dijo, sorprendiendo a Mateo. «A pesar de todo lo que ha pasado, cuidaste de Isabel cuando yo no pude hacerlo. Aunque las circunstancias no fueron las mejores, sé que nunca permitiste que le faltara nada». Mateo asintió lentamente, procesando las palabras de Diego. «Yo también fui engañado», respondió con voz calmada, «pero eso no justifica mis acciones. Traicioné a Elena, la única persona que realmente me ha amado de forma incondicional». «El amor verdadero tiene una forma curiosa de manifestarse», reflexionó Diego. «A veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que teníamos». Hizo una pausa para servir más vino en ambas copas. «Elena es una mujer extraordinaria. La forma en que manejó toda esta situación, buscando justicia sin venganza, demuestra su grandeza de espíritu». Mientras tanto, en el patio de su casa, Elena recibía la visita de Isabel.
El encuentro organizado por doña Remedios era necesario para cerrar heridas y permitir que todos pudieran seguir adelante. Las dos mujeres se sentaron junto a la fuente, el sonido del agua creando un ambiente propicio para la conversación que debían tener. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», comenzó Isabel, sus manos acariciando suavemente su vientre. «Podrías haberme expuesto, haberme humillado públicamente, y nadie te habría culpado por ello. En cambio, trabajaste en silencio para reunirme con Diego». Elena la observó con una mezcla de compasión y entendimiento. «La venganza solo habría generado más dolor», respondió suavemente. «Cuando descubrí la verdad sobre tu historia con Diego, entendí que todos éramos víctimas de las circunstancias y las convenciones sociales. Tú estabas tan atrapada como yo». La conversación continuó mientras el sol se ponía, tiñendo de oro los geranios que adornaban el patio. Isabel compartió con Elena la historia completa de su amor por Diego, cómo se habían conocido en la universidad, sus planes de futuro truncados por la oposición de la familia Montalvo y el dolor de su separación forzada. «¿Crees que algún día podrás perdonar a Mateo?», preguntó Isabel después de un largo silencio. Elena suspiró, mirando las sombras que comenzaban a alargarse en las paredes encaladas. «El perdón es un camino largo», respondió, «pero creo que ya he empezado a recorrerlo. Estos meses de ausencia me han ayudado a entender muchas cosas sobre el amor, el perdón y la importancia de ser fiel a uno mismo». La primavera había vuelto a Córdoba y con ella el Festival de los Patios se acercaba nuevamente. Elena, completamente reintegrada a la vida de la ciudad, se había sumergido en la organización del evento, transformando su propio patio en un espectáculo de color y vida. Las macetas de geranios, claveles y jazmines creaban una sinfonía visual que reflejaba el renacimiento de su propia vida. Mateo había vuelto a su trabajo en la empresa, aunque con una perspectiva completamente diferente. Las largas horas en la oficina ya no eran una forma de escape, sino un medio para reconectar con su verdadera pasión por los negocios. Las tardes las dedicaba a pasear por la ciudad, redescubriendo los rincones que guardaban tantos recuerdos de su vida con Elena. Isabel y Diego se habían establecido en la casa familiar de los Montalvo en Sevilla, preparándose para la llegada de su hijo. La transformación en la actitud de la familia Montalvo había sido notable. La futura abuela se había involucrado personalmente en la decoración del cuarto del bebé, y el padre de Diego había comenzado a incluir a Isabel en las decisiones familiares. Una tarde, mientras Elena supervisaba los últimos detalles de la decoración de su patio, recibió una visita inesperada. Mateo estaba en la puerta, sosteniendo un ramo de flores silvestres, las mismas que solía recoger para ella durante sus primeros años juntos. «Son preciosas», dijo Elena, tomando las flores con cuidado, «como las que me regalaste en nuestra primera cita en los jardines del Alcázar». «Nunca he dejado de pensar en ese día», respondió Mateo, «ni en ninguno de los momentos que compartimos aquí, en este patio». Hizo una pausa, observando los cambios que Elena había realizado en el lugar. «Has creado algo verdaderamente hermoso». Elena lo invitó a sentarse en el banco de azulejos junto a la fuente. El sonido del agua y el aroma de los jazmines creaban una atmósfera que transportaba a ambos a tiempos más felices. «¿Sabes?», comenzó Elena, «durante mi ausencia visité muchos lugares hermosos, pero ninguno tenía la magia de este patio. Ninguno se sentía como hogar». «Elena», Mateo habló con voz suave pero firme, «sé que no merezco tu perdón. Mis acciones nos lastimaron a todos, pero sobre todo a ti, que eras lo mejor que me había pasado en la vida. Sin embargo, estos meses sin ti me han enseñado que el amor verdadero no es una pasión desenfrenada, sino una decisión diaria de ser mejor por la persona que amas». Elena lo escuchaba en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «El perdón no es algo que se otorga de un día para otro, Mateo. Es un proceso como el crecimiento de estas flores. Necesita tiempo, cuidado y paciencia». «Lo sé», respondió él, «y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, a demostrar con acciones, no solo con palabras, que he aprendido de mis errores, que el amor que siento por ti es más fuerte que nunca».
El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas sobre las paredes encaladas del patio. En la distancia, las campanas de la mezquita llamaban a la oración de la tarde, su sonido familiar y reconfortante. «Hay algo que aprendí durante mi ausencia», dijo Elena después de un largo silencio. «El amor verdadero no es perfecto, pero sí es resiliente, como estas plantas que sobreviven al invierno más duro para florecer nuevamente en primavera». Mateo tomó suavemente la mano de Elena, un gesto simple pero lleno de significado. «¿Crees que podríamos intentar hacer florecer nuestro amor nuevamente?», preguntó con voz esperanzada. Elena miró a su alrededor, al patio que habían compartido durante tantos años, al lugar que había sido testigo de su amor, su dolor y quizás ahora, su renovación. «Paso a paso», respondió con una suave sonrisa, «como se cuida un jardín, con paciencia, dedicación y esperanza». El Festival de los Patios había llegado a Córdoba, transformando la ciudad en un espectáculo de color y aroma. El patio de Elena, después de meses de cuidadoso trabajo, se había convertido en uno de los más visitados del circuito. Las paredes encaladas desaparecían bajo cascadas de geranios rojos y fucsias, mientras los jazmines perfumaban el aire con su dulce fragancia. Mateo había comenzado a participar en la restauración del patio, dedicando sus fines de semana a ayudar a Elena con el mantenimiento de las plantas y las pequeñas reparaciones necesarias. Cada momento compartido era una oportunidad para reconstruir la confianza perdida, para redescubrirse mutuamente en esta nueva etapa de sus vidas. Una mañana especialmente soleada, mientras regaban juntos las macetas del patio, recibieron la noticia: Isabel había dado a luz a un niño sano en Sevilla. La familia Montalvo al completo celebraba la llegada del pequeño heredero, y Diego no cabía en sí de felicidad. «¿Te gustaría acompañarme a conocer al bebé?», preguntó Elena a Mateo, sorprendiéndolo con la invitación. «Isabel y Diego nos han invitado a ambos». El viaje a Sevilla fue un momento decisivo en su proceso de reconciliación. Durante el trayecto compartieron recuerdos, sueños y, sobre todo, esperanzas para el futuro. La ciudad los recibió con su característico bullicio y alegría. Las calles del barrio de Santa Cruz, rebosantes de vida y color. En la casa palacio de los Montalvo, Isabel resplandecía de felicidad mientras sostenía a su pequeño. Diego, sentado a su lado, no dejaba de mirarlos con adoración. La escena era la viva imagen de un amor que había superado todos los obstáculos para triunfar. «Queremos que sean los padrinos», anunció Diego, tomando a todos por sorpresa. «Sin ustedes, especialmente sin ti, Elena, este momento no habría sido posible». Elena miró a Mateo, buscando su reacción. En sus ojos encontró el mismo brillo de emoción que ella sentía. «Sería un honor», respondió por ambos, mientras Mateo asentía con una sonrisa. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones, el ambiente cargado de una alegría genuina que hacía tiempo no sentían. Doña Remedios, observando la escena desde un rincón, no podía evitar sonreír al ver cómo su sobrina había encontrado finalmente la felicidad que merecía. De regreso a Córdoba, Elena y Mateo se detuvieron en el puente romano para contemplar el atardecer sobre el Guadalquivir. El río fluía sereno bajo sus pies, como un testimonio silencioso de todas las historias de amor que había visto desarrollarse en sus orillas. «¿Sabes?», dijo Elena apoyándose en la barandilla del puente. «Durante mucho tiempo pensé que el amor era algo frágil, algo que podía romperse fácilmente. Pero ahora entiendo que el amor verdadero es como este río. Puede encontrar obstáculos en su camino, pero siempre encuentra la forma de seguir adelante». Mateo se acercó a ella, sintiendo el calor del sol poniente en su rostro. «He aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. Elegir ser mejor, elegir ser honesto, elegir poner al otro primero». Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que iba a decir. «Elena, sé que aún estamos reconstruyendo lo nuestro, pero quiero que sepas que cada día elijo amarte, y lo haré por el resto de mi vida». Elena lo miró con ternura, recordando todos los momentos que habían compartido en ese mismo lugar, las primeras citas, los paseos nocturnos, las promesas susurradas bajo las estrellas. «El amor también es perdón»,
respondió suavemente. Y yo elijo perdonar, elijo creer en nosotros nuevamente. La noche comenzaba a caer sobre Córdoba. Las luces de la ciudad antigua empezaban a brillar una a una. En la distancia, la mezquita catedral se alzaba majestuosa, testigo silencioso de tantas historias de amor y redención como la suya. 3 años habían pasado desde aquella noche en el puente romano. La vida en Córdoba seguía su curso, pero para Elena y Mateo, cada día traía nuevas razones para celebrar su amor renacido. Su historia se había convertido en un testimonio de que el amor verdadero, cuando es nutrido con honestidad y perdón, puede superar cualquier obstáculo. El patio de su casa en la Judería, ahora más hermoso que nunca, se había convertido en un símbolo de su relación restaurada. Cada planta, cada flor, representaba un momento de su proceso de reconciliación. Los geranios rojos que Mateo había plantado durante aquellos primeros días de reencuentro ahora cubrían las paredes con su vibrante color, mientras las enredaderas de jazmín que Elena había cuidado con tanto esmero perfumaban las noches de verano. Una tarde especialmente significativa, mientras preparaban el patio para el bautizo de su primer hijo, recibieron la visita de Isabel y Diego. El pequeño Montalvo, ahora un niño vivaz de 3 años, correteaba entre las macetas bajo la atenta mirada de sus padres. Isabel, que había encontrado su lugar en la sociedad sevillana sin perder su esencia, resplandecía de felicidad junto a Diego, quien finalmente había conseguido que su familia aceptara completamente su relación. «Es increíble cómo la vida da vueltas», comentó Isabel, mientras observaba a su hijo jugar con el bebé de Elena y Mateo. «¿Quién nos hubiera dicho hace 3 años que estaríamos aquí, así de felices?». Elena sonrió meciendo suavemente a su pequeño. «La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones», respondió, intercambiando una mirada cómplice con Mateo. «A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto». La celebración del bautizo reunió a todos los que habían sido parte de su historia. Doña Remedios, que había jugado un papel crucial en el desenlace de los acontecimientos, observaba con satisfacción cómo todas las piezas habían encontrado finalmente su lugar. Los Montalvo, que ahora trataban a Isabel como a una hija más, compartían animadamente con los demás invitados. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro las paredes del patio, Mateo tomó la mano de Elena y la condujo hacia su rincón favorito, junto a la antigua fuente de mármol. El sonido del agua creaba una melodía perfecta para el momento. «¿Sabes?», comenzó Mateo, «cada día agradezco que hayas tenido la fortaleza y la sabiduría para manejar todo como lo hiciste. Tu amor no solo nos salvó a nosotros, sino que también ayudó a Isabel y Diego a encontrar su felicidad». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, contemplando a su hijo que dormía plácidamente en su cochecito. «El amor verdadero no es solo sobre nosotros», respondió suavemente. «Es sobre crecer juntos, sobre aprender a perdonar y sobre ayudar a otros a encontrar su camino». La noche había caído sobre Córdoba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo andaluz. Las risas y conversaciones de sus invitados llenaban el patio de vida, mientras las velas encendidas creaban un ambiente mágico entre las flores y las plantas. En ese momento, rodeados de las personas que amaban, en el patio que había sido testigo de su historia de amor, Elena y Mateo comprendieron que habían encontrado algo más profundo y más verdadero que la pasión inicial que los había unido. Habían descubierto que el amor verdadero es un viaje continuo de crecimiento, perdón y renovación. Las campanas de la mezquita catedral resonaban en la distancia, su sonido familiar mezclándose con el murmullo del agua de la fuente y las risas de los niños. Era la música perfecta para celebrar no solo el bautizo de su hijo, sino también el triunfo del amor verdadero sobre los obstáculos que la vida había puesto en su camino. Y así, en ese rincón de Córdoba, entre patios floridos y calles empedradas, su historia se convertía en un testimonio de que el amor, cuando es verdadero y sincero, tiene el poder de transformar no solo a quienes lo viven, sino también a todos los que los rodean.